¿Qué tal, comandos? ¿Cómo están, señores y señoritas? Espero que todos se encuentren bien, parceros. Bueno, hoy un video, no sé si va a ser polémico, espero que no. Simplemente lo traigo al canal porque quiero ver esta historia, quiero verla con ustedes, que son los que saben mucho más del tema. Vamos a reaccionar sobre la Falange Española. Sí tengo conocimiento muy vago de lo que es realmente, pero quiero saber un poco más cómo fue su participación en la guerra civil. Hoy vamos a tener un video que me sugirieron, me dijeron, mi cabo, mire este video, reacciona a ver usted qué piensa. Vamos a traerlo al canal. Particularmente, hace algunos años conocí una persona que se mueve en este ambiente de la Falange. Vamos a ver el video, muchachos, así que arranquemos de una vez. ¡Se avistan los lanceros cumpliendo su misión! ¡Desde los cielos se ven sombras caer! ¡Desde los cielos se ven sombras caer! ¡Son exploradores dispuestos a vencer! ¡Son exploradores dispuestos a vencer! Ya saben, comandos, que hay en la descripción del video, les dejo el link al canal y el link al video para que pasen allá y dejen su apoyo, vean el videito allá sin tanto interrupción como lo hago yo. Así que arranquemos de una vez. Finalizar la Primera Guerra Mundial, nacen fuertes rechazos a los sistemas políticos y económicos que han empujado el conflicto. Es el caldo de cultivo perfecto para el crecimiento exponencial de los movimientos obreros y revolucionarios. En este vídeo veremos el papel que le tocó jugar a un pequeño partido que terminó por convertirse en la marioneta política de un Estado. Hoy en 1000 días, Falange. Guerra civil, ¿no? Atención, los temas tratados en este vídeo son fruto de la mente obsesiva del dueño de este canal. 1000 días se mantendrá siempre imparcial y no defenderá bando o ideología. En caso de duda, consulte con su historiador de cabecera. La Exacto. historia de Falange está ligada a sus cabezas más visibles. Entre ellas se encuentra, sin ninguna duda, José Antonio Primo de Rivera. Sí he escuchado hablar de Primo de Rivera, sí he escuchado hablar, es como la figura más representativa, ¿no? De los otros dos señores, no. Hijo del dictador Miguel Primo de Rivera, entró en política a través de la derechista Unión Monárquica Española, pero el auge de las izquierdas revolucionarias y sus reacciones europeas en Italia y Alemania le llevaron progresivamente a inclinarse por el Oye, se parecía a mí el hombre. Tenemos la misma nariz. Eso es lo que he escuchado yo mucho, que se asocia a esa ideología, ¿no? He escuchado yo, pues la gente que habla sobre el tema de la Falange hay gente que lo asocia a eso. No sé qué tan cierto sea realmente. Pues repito, yo conocí una persona que se mueve en ese ambiente aquí en Colombia y alguna vez leí algo que él me dio y realmente parece más bien algo del socialismo que el mismo, lo que vemos ahí. ¿Sí? Hay muchas ideas que inclusive son de cierta manera bastante buenas, diría yo. Hay cosas buenas, rescatables. Ahora, vuelvo, yo no soy experto. Eso fue hace muchos años. Ahora no van a decir que es que ahora resultó allá Mr. José de la Falange. No, no. Simplemente leí ese folleto hace algunos años ya. Igualmente perdí ya contacto con esta persona hace muchos años. Colaboró como articulista en la publicación de la revista El Fastio y, animado por ello, el 20 de abril de 1933 nace el Movimiento Español Sindicalista, fundado por el periodista y escritor Rafael Sánchez Mazas, el aviador Julio Ruiz de Alda y José Antonio Primo de Rivera. Este germen de lo que más adelante sería Falange sirvió para presentarse políticamente, aunque con escasos resultados. El 29 de octubre de 1933, en un acto en el Teatro de la Comedia, se refunda el partido como Falange Española, exponiendo abiertamente su hoja de ruta y planteamientos. Pero el alcance político fue limitado. El panorama fascista en España se debatía mayoritariamente entre Falange y las Jons, Juntas de Ofensiva Nacional Sindicalista. Cuando los apoyos económicos y la nueva militancia se fueron progresivamente decantando por la Falange, a las Jons no le quedó otro remedio que plantear la fusión con el partido de José Antonio. Anteriormente, las Jons se habían financiado mayoritariamente con los fondos de propaganda. ¿Qué son las Jons, muchachos? Los leo ahí en la cajita de comentarios. Explíquenme. Me gustaría saber qué son las Jons. Monárquica previos a la llegada de la Segunda República, por lo que al suprimirse estos, el apoyo de mecenas particulares basculó al candidato que juzgaron mejor podía defender sus intereses.
Las Jons se fundan el 10 de octubre de 1931 por Ramiro Ledesma Ramos y Onésimo Redondo Ortega, más unidos por la necesidad de no desaparecer. Ah, ya sé qué significa. Ya la saqué yo solito. JONS es la abreviación de Juntas de Ofensiva Nacional Sindicalista. Sí tienen su aura, ¿no? De la época, ¿no? Camisas negras, bueno, en fin, o azules creo que eran. Bueno, sigamos escuchando. Parecer que por sus puntos en común. Por un lado, Ledesma defendía el nacionalsindicalismo, esto es, a grosso modo, la fusión de los valores y tradiciones nacionales con el sindicalismo obrero. Rechazaban, además, el liberalismo por alienante y el comunismo por despersonalizar al hombre, convirtiéndolo en una pieza más del proceso productivo. Y por otro lado, Redondo defendía un modelo político inspirado en el nacionalsocialismo alemán, pero con distinciones. En su pensamiento tenía gran importancia la religión católica, la unidad nacional y la justicia social. Por la falta de apoyos antes mencionada, el 15 de febrero de 1934 se decide la fusión con Falange, por lo cual el nuevo partido pasaría a llamarse Falange Española de las Juntas de Ofensiva Nacional Sindicalista, FE de las Jons, y estaría dirigido por un triunvirato, 2 miembros de Falange, Primo de Rivera y Ruiz de Alda, y uno de las Jons, Ramiro Ledesma. De esta unión surge una parafernalia ya clásica, la bandera roja y negra con el yugo y las flechas aportados por Ledesma, los gritos e himnos rituales y la vestimenta. Con esto se busca ensalzar el patriotismo con una visión revolucionaria que daría como resultado un Estado sindical y más justo, donde el capitalismo, uno de los males endémicos del mundo, fuese erradicado. Por eso les digo que más que ser, tienen ese aura, ¿no? Revolucionario, pero de derechas, ¿no? No de izquierdas, ¿no? Van en contra del capitalismo. Es que yo leí un folleto hace muchos años, muchachos. Incluso hay cosas que me quedaron, todavía recuerdo. Ahí en el transcurso del video les diré, se las diré. Digamos. Curioso equilibrio político el que efectuaba la... Es curioso, ¿se me entiende? O sea, uno, a ver, yo como militar colombiano, cuando leí eso, cuando eso todavía era militar inclusive, o sea, como que quedé yo como que, venga, esto es lo que dicen estos locos, esto que yo estoy leyendo acá de la Falange, yo ya lo he visto con la izquierda. ¿Sí me entiende? Entonces decía, bueno, ¿hay qué? O sea, porque es que estos manes de acá, tengo entendido que son más de derechas que izquierdas. ¿Y por qué aparece? ¿Por qué concuerdan? ¿Por qué tienen esa misma idea? Decía yo en ese momento. Falange, por un lado, servía como el puño contrarrevolucionario de la derecha, quien le financiaba, especialmente aquellos sectores monárquicos y empresariales. Pero por otro lado portaba en su seno a los más ardientes defensores del sindicalismo nacional, para los cuales no existía otra vía que la revolución. La organización había venido a ser la reacción a los movimientos obreros de izquierdas, los cuales ya empezaban a presionar violentamente a Falange. Pese a que inicialmente se buscaba un sentido figurado a la retórica combativa del partido, a lo largo de los años que condujeron a la guerra, la actividad terrorista de Falange se volvió cada vez más activa, generando una fractura entre aquellos más inclinados hacia la acción política y los partidarios de la acción armada. La fractura interna se intensificó, llevando a figuras como Ledesma a ser expulsado del partido. Además, se tornó frecuente la actividad pistolera en las calles, cada vez con mayor intensidad. A esto había que sumarle la persecución política que efectuaba el gobierno republicano, ilegalizando y volviendo a legalizar el partido en 1936. Tal era el nivel armado previo al estallido de la guerra, que se llamaba despectivamente a Falange como Funeraria Española. Esta actividad fue financiada en mayor medida por Italia, pero el apoyo fue disminuyendo progresivamente a medida que los resultados electorales arrinconaban a los falangistas. A pesar de la iniciativa previa a sumarse al golpe de Estado, este pilló al partido prácticamente descabezado de mandos, pero convertido en la principal milicia aglutinante de la derecha, lo que propició que rápidamente se inflasen sus miembros. Llegó un punto donde a la camisa azul en la zona rebelde se le denominó salvavidas, pues cualquiera de dudosa afinidad política podía salvar el pellejo inscribiéndose en Falange. Haciendo gala de una retórica de salvación y redención, el partido estaba dispuesto a aceptar en sus filas a aquellos obreros de izquierdas que renegasen y abrazaran el ideario falangista. De ser un partido con muchos mandos y poca militancia, se pasó a uno de pocos mandos y mucha militancia. Es que, como les digo, muchachos, vuelvo y repito, yo cuando leí eso, a mí se me parecía más algo de izquierda. ¿Sí me entiende? Era eso.
veía muchas cosas de izquierda en ese panfleto, en ese folleto. Entonces yo no entendía, yo decía, bueno, ¿qué pasa acá? ¿Por qué? Bueno, son cositas que en ese momento me hacía yo para preguntas, muchachos. Además, los principales ideólogos habían muerto: Primo de Rivera, Redondo, Ledesma, Ruiz de Alda, y esto despejó el camino para que una nueva generación de mandos se disputasen el destino de la organización. Pero esto lo veremos más adelante. Onésimo fue muerto en combate. Julio Ruiz fue fusilado. Fue pucha, o sea que les dieron duro. El mismo gobierno, ¿no? Raymond León fue fusilado también. Antonio también fue. Yo escuché mucho de Primo de Rivera y sí, efectivamente creo que lo fusilaron después de algo hubo, no recuerdo bien la historia que me contó en su momento esta persona. Pero lo detuvieron y no le pudieron dar amnistía, creo que fue, y en su momento lo fusilaron. O le iban a dar la amnistía y lo fusilaron, no recuerdo bien cómo fue el cuento. Estáis viendo en pantalla los rangos militares de Falange durante la Guerra Civil Española. Como dato curioso, no hubo mandos por encima de jefe de bandera, comandante, al igual que en el bando republicano no los hubo por encima de mayor de milicias, equiparable también a comandante, a pesar de que teóricamente existía el empleo. Los rangos se portarían en el lado izquierdo del pecho bajo el emblema del yugo y las flechas. Ya hemos visto en el vídeo sobre cómo fue la Guerra Civil Española, que si no has visto te dejo enlazado, que la República procedió a reciclar sus milicias en un nuevo ejército. Los rebeldes hicieron lo propio, pero las integraron dentro de la estructura del ejército sublevado existente. Así, el 20 de diciembre de 1936 se promulga el decreto de militarización, por lo cual las diferentes milicias, falangistas, requetés, alfonsinos, etc., pasan a estar bajo control del ejército. En el caso que estamos viendo supone la abolición de los rangos propios, pasando a ser válidos los correspondientes al ejército. Aún así, se pueden ver los rangos propios de Falange debajo de los militares en fotos a lo largo de la guerra. Falange acudió al combate con sus propias insignias y uniformes paramilitares, como la camisa azul, prendas azules o prendas militares con retoque azul mahón. A ello había que sumarle elementos distintivos, como las hebillas con su símbolo o el gorrillo isabelino negro, que posteriormente, tras la fusión con la comunión tradicionalista, sería sustituido por la boina roja. Aquellas unidades en combate portaban los distintivos blancos triangulares de primera línea que les diferenciaban de las unidades de retaguardia. Toda esta individualidad fue progresivamente reducida, adoptándose la uniformidad presente en el ejército y relegando la parafernalia propia del partido a actos oficiales y propios. No obstante, se pueden ver en fotografías a lo largo de la guerra que no se llegó a eliminar del todo la parafernalia característica de Falange. Fue destacada la participación de unidades de falangistas en los primeros días de la Guerra Civil, ganando así para los rebeldes ciudades como Valladolid y ayudando en la toma de otras como Sevilla. Se unieron también a las columnas que... Bueno, pregunta seria, muchachos, porque bueno, listo, entiendo hasta el momento, pero ellos peleaban a favor del gobierno o en contra del gobierno, porque pues si el gobierno, podríamos decirlo, dio de baja a sus principales cabecillas, sus principales comandantes, creería que estarían en contra del gobierno, ¿sí? No sé, porque pues no conozco muy bien la historia de la Guerra Civil Española, pero me gustaría ir en la cajita de comentarios me dejaran la respuesta, yo los leo. marchaban en dirección a Madrid, siendo notable su papel en la toma del Alto del León, en la Sierra de Guadarrama. Peor suerte corrieron aquellos que se unieron al levantamiento en aquellos sitios donde no triunfó, como son Madrid, donde se encerraron junto con aquellos sublevados en el cuartel de la Montaña, Barcelona o Valencia. La organización básica de la Falange era en banderas, batallones, de primera línea, combate, y de segunda línea, seguridad y servicios en retaguardia. La bandera se subdividía en 3 centurias, compañías, estas en 3 falanges, secciones y por último en escuadras. Se formaban en función a la necesidad, esto es, de abajo arriba, agrupando unidades menores o fusionando banderas existentes que estuviesen bajas de efectivos. Oiga, pero tenía una organización, tenía una estructura bien hechecita, ¿no? O sea, con lo que yo entiendo acá, o sea, sabían cómo se tenían que
mover y toda la cuestión, muchachos. Aunque se suele decir que tanto tabores, banderas y tercios eran lo mismo, es decir, un batallón, los batallones de falange eran algo menos potentes que sus equivalentes del ejército, al contar con 3 compañías en lugar de 4. A pesar de todo, esta milicia fue la más numerosa de todas las que combatieron en el bando rebelde. La guerra pilló a la falange organizada militarmente a nivel local, esto es, en secciones y compañías, en su terminología, como hemos dicho, falanges y centurias. Aunque tenían sus propios mandos, acudieron al combate en algunos lugares bajo el mando de militares profesionales, pues entre la oficialidad joven existía cierta simpatía política hacia la falange. Rápidamente se advirtió la necesidad de procurarse sus propios mandos formados si no querían verse absorbidos enteramente por el ejército. Pelearon con el ejército, o sea, pelearon a favor del gobierno. Por lo que crearon sus propias academias, una en Sevilla y otra en Salamanca, Vea pues. esta última con instructores alemanes. Llegó a instalarse una tercera muy brevemente en Zaragoza, pero tras los sucesos de abril del 37 se clausuraron todas y sus unidades fueron enteramente mandadas por mandos militares, quienes no llegaban a ver a los milicianos con buenos ojos y que desde el inicio del golpe habían intentado hacerse con el control de estas fuerzas auxiliares. Debido al decreto de unificación que veremos más adelante, se logró la supeditación total a Franco como jefe supremo de milicias y la designación del general José Monasterio como jefe directo. La milicia nacional fue perdiendo poder político y combativo hasta su disolución a mediados de los años 40. Esto supuso eliminar prácticas como el tuteo con la oficialidad, es decir, el trato de camarada, y supeditar al partido a los intereses del nuevo Estado que estaba surgiendo del conflicto. Cuando la falange combatía como milicia, lo hacía integrada en unidades de mayor entidad, brigadas y divisiones, junto con otros batallones del ejército, evitando formar unidades mayores solo de falangistas. No obstante, existe un caso de interés a este respecto, y es que una vez organizado el CTV italiano, se forman las brigadas mixtas, mixtas por ser hispano-italianas, no tienen nada que ver con su equivalente republicano, flechas azules y flechas negras, con personal español y falangistas, pero con mandos y material italiano. Posteriormente se creará también la brigada Flechas Verdes. En cuanto a las labores de retaguardia protagonizadas por las llamadas unidades de segunda línea, se encargaban de tareas varias, quizás siendo la más famosa la de actuar como fuerza represora de aquellos señalados como enemigos. Pese a que ambos bandos procuraron dar un aire de legitimidad a lo que no dejaba de ser una clara limpieza política mediante la implementación de tribunales populares y militares, la falange continuó estas funciones, aunque en menor medida, a lo largo de la guerra. Como he mencionado anteriormente, el inicio de la guerra encontró una falange fracturada de mandos. En ausencia de Primo de Rivera... Pregunta, ¿ellos fueron los que fueron a Rusia? Porque hay un himno, ¿no? La División Azul, creo que es. De unos españoles que fueron a Rusia, que tenían estas camisas. Pregunta seria, muchachos. Se designó a Manuel Edilla como jefe provisional, pues se pensaba de él que no era una persona con ambición de aunar todo el poder falangista en su persona. Esto significaba que Edilla era incapaz de ejercer el control total de todos los cabecillas de falange. En medio de estas intrigas surgía una lucha mayor en el bando nacional, la creación de un partido único de tipo totalitario que les aglutinase políticamente. Los militares estaban dispuestos a enrocarse en torno a la figura de su caudillo, y es que en el seno de la propia falange había quienes incluso veían buena una fusión con la comunión tradicionalista y encontraron en la figura de Ramón Serrano Suñer quien lo llevase a cabo. Tan solo fue necesario conspirar contra Manuel Edilla, brevemente elegido jefe nacional, y sus partidarios, disolviendo progresivamente el control político de la falange para entregárselo a Franco, quien asumiría el puesto de jefe nacional de FET y de las Jons, Falange Española Tradicionalista, y de las Juntas de Ofensiva Nacional Sindicalista, el nuevo partido resultante de la fusión. Toda disidencia fue represaliada, incluso el propio Edilla fue procesado y condenado a muerte, pena que posteriormente le fue conmutada. En general, la medida fue recibida con indiferencia por los miles de hombres en armas de la falange, más preocupados por el desarrollo de la guerra y bastante diluidos políticamente de sus ideas originales. El nuevo partido se convirtió en el único oficial del Estado, al servicio del cual se emplearían recursos como el auxilio social, creado por Edilla, el sindicato de estudiantes o el Frente de Juventudes. Al igual que otros países europeos totalitarios tenían sus propios partidos únicos, ahora España tenía el suyo, totalmente desvirtuado de sus valores originales y que fue progresivamente perdiendo relevancia a lo largo del franquismo. Mención aparte merecen aquellos que, políticamente comprometidos con sus ideas, acudieron a Rusia con los diferentes relevos de la División Azul para ayudar a Alemania en la Segunda Guerra Mundial. Pero eso, como dicen, ya es otra historia. Y si eran las personas que yo les dije. Hasta aquí el vídeo de hoy.
Bueno, señores, un tema bastante interesante. Este es un tema que hay que leer mucho, ¿no? Porque es muy complejo, ¿no? Es una historia bastante compleja. Vuelvo y le repito, yo hace algunos años atrás conocí una persona que se movía en ese ambiente aquí en Colombia. Leí unos panfletos al respecto sobre el tema. Me parecieron bastante curiosos por sus ideas, que más que falangistas parecían eran socialistas de cierta manera. Eso me causó mucha curiosidad. Si son nuevos, ya saben, muchachos, suscríbanse al canal, dejen el like y los estoy leyendo ahí con las preguntitas que dejé. Chao, muchachos.